La semana pasada, cuando charlamos en el programa con Martina Rizabalaga, entregaba un concepto, que no es principio, es un concepto, de lo que tiene que hacer la política más que la dirigencia para salir de la coyuntura, que es esbozar, acordar, consensuar, diagramar, delinear algo que se llama estrategia, no para la dirigencia, sino para la población, que esté incluida a través de las comunidades, como suele decirse, y con todos los actores que conforman una sociedad, no solamente lo público, sino también lo privado. Voy a charlar con Matías Iarzábal, que es de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, que es una oportunidad agradable para preguntar, antes de ir a lo electoral, si se entiende qué es un modelo cooperativo. Si se entiende que el cooperativismo y el asociativismo es totalmente distinto a un programa o un plan social. Como vos sabés, si estás en un lugar, me podrías hacer tal vez una síntesis de esta tonta pregunta que realizo. Bueno, ante todo, primero, buenas tardes, gracias Rubén. No, gracias a vos. Por la invitación. Sí, la verdad que siempre me parece que hoy, en estos últimos tiempos, fue muy moneda corriente tratar al cooperativismo de un plan social, de un programa social. Me parece que el cooperativismo nace, digamos, desde la organización de los trabajadores, de esos trabajadores que se involucran, digamos, para poder resolver cuestiones del ámbito laboral que fueron excluidos del modelo, de los modelos, digamos. Vos recordarás 2002. 2002, sí. Yo tengo muy presente Bruckmann, tengo muy presente los compañeros de Sanón. Sí, la resistencia, la lucha. La resistencia y la lucha, que era una pelea por que el capital, es decir, los medios de producción queden en manos de los trabajadores, porque se desmantelaban las empresas o se vaciaban las empresas, y asumían un compromiso que tiene otro carácter privado, no tiene que ver con la ganancia. Yo suelo decir en este programa que el cooperativismo y el asociativismo debe comprender lo que es la utilidad y el reparto de las utilidades, sin mirarse como iguales, ¿no? No sé qué pensás vos al respecto. No, sí, es claramente que es por ahí, me parece que esas son las premisas fundamentales y la pirámide del cooperativismo. Okay. Me parece que eso es fundamental y en esos términos sí, me parece que se logra avanzar. Nosotros hemos visto, sí, la resistencia más austera, me parece que fueron estas, la de las fábricas y la de la toma y la recuperación, ¿no? Sí. De ese lugar. Y después tenemos en el interior del país cooperativas de trabajo, Sancor, te digo un nombre. Sí, sí, ¿no? sí. Es una cooperativa, o en el interior de Córdoba, que conozco bastante, sí. Son cooperativas de servicios públicos, es decir, están dando un servicio, con lo cual se han hecho de bienes de capital, pero además tienen la capacidad para producir aquello que no solamente lo hace el sector privado, como habitualmente se denomina. Las cooperativas tienen ese potencial y deben trabajar ese potencial. Es decir, ahí sí el Estado puede apuntalarlo. La pregunta es si se ha hecho hasta acá. Y esa fue la gran discusión, digamos, claro. Todo el tiempo es la discusión que se mantiene. Nosotros, por ahí de CNCT, siempre recalcábamos eso, ¿no? Desde la organización de los trabajadores, ese camino me parece a transitar. Es el camino que nosotros todavía debemos recorrer y para mí todavía es el camino que es la discusión diaria que estamos dando, es la discusión que planteamos en todas las mesas. Bueno, vos hacías mucha referencia a la resistencia de los trabajadores, creo que también eso es una de las matrices más importantes que tiene el cooperativismo. Nacimos de ahí, desde la resistencia y de la lucha. Me parece que nosotros en ese sentido y en ese carácter venimos dando muestras, digamos, no solo desde la historia, sino que en los últimos 4 del macrismo también fuimos dando ese tipo ese tipo de mirada hacia el sector cooperativismo, de la resistencia y la organización. Es resistencia, lucha, pero también es una fuerza que sea competitiva, porque vos lo conocés, este es un sistema capitalista, no es socialista, ¿no? Sí. Entonces, lo que se busca es la mejor oferta para aquella demanda que existe. Por eso yo hacía mención que, por lo menos en el interior, no solamente de Córdoba, Santa Fe, hay cooperativas de trabajo de servicios públicos, es decir, no es Edenor, es una cooperativa eléctrica, o una cooperativa de agua, o de gas. Sí se puede. Si se puede hacer en provincias, ¿por qué no acá? Esa es la pregunta, ¿por qué no acá? Sí, es la lucha eterna de los intereses, digamos, es la lucha entera de los intereses. Me parece que esa es la pelea que nosotros también tratamos de dar y es donde nosotros queremos poner como agenda también, ¿no? Me parece que se le plantea todo el tiempo a los gobiernos y bueno, y a este gobierno más que nunca, que es un gobierno que entendemos que es un gobierno que votamos, un gobierno que acompañamos y bueno, ¿y qué es lo que queremos poner en agenda y discutir el cooperativismo? Pero el cooperativismo de verdad. Bien. ¿Cómo eso se traslada a Moreno desde el Ateneo?
porque ese es un trabajo de siembra, ¿no? Es un trabajo de concientización de qué significa el cooperativismo, que no es excluyente del sistema, sino que puede estar y dar mucho más que una empresa privada, y aun cuando existe una empresa privada puede existir el cooperativismo. De hecho, lo que estamos charlando tiene que ver con eso. Pero si yo te pregunto, el Ateneo llevado al territorio con estas líneas estratégicas que yo las vi en el programa de gobierno de Correa, que se lo dije la otra vez a Arrizabalaga, yo encontraba ahí ejes estratégicos a largo alcance. Cuando yo veo la Argentina de hoy, es la coyuntura, es el día a día. Entonces, hay que salir de eso que es la emergencia o la asistencia directa y pensar en el trabajo, incluso porque el peronismo dice eso. Y no ha perdido, no puede perder nunca. El día que lo pierda, deja ese peronismo. Sí. Nosotros no perdemos esa matriz de peronismo que tenemos, y me parece que la tenemos muy inculcada en el Ateneo, ¿no? Con los diferentes actores que la componemos. Desde ahí, como decís vos, nosotros cuando planteamos los consejos barriales, planteamos también de la organización, digamos, de los vecinos y de los trabajadores, las propuestas que tenemos que tener como pueblo, las propuestas que tenemos que tener como salida. Yo el otro día veía mucho, digamos, el análisis con los compañeros con respecto a la pandemia. Solo nos va a quedar, me parece que algo muy feroz y muy atroz, que es cuando se termine esto, cuántos compañeros trabajadores resistieron y cuántos compañeros no pudieron resistir. O sea, nosotros lo vimos en nuestro sector del cooperativismo, matrículas que se nos han caído porque se ha dejado de producir y se ha dejado, digamos, de trabajar prácticamente. La verdad que en ese sentido nosotros sí planteamos, digamos, esta discusión que sí la damos con los vecinos, la damos en los puntos que nosotros siempre elaboramos, digamos, en el territorio. Nosotros tenemos mucho despliegue territorial con respecto a lo que es la organización de los trabajadores y estamos planteando todo el tiempo. Cuando te decía esto y hacía la pregunta, es que por supuesto la asistencia directa, sobre todo por el efecto de la pandemia, que es feroz, que todavía no está dimensionado, el número de compañeros y compañeras que han quedado fuera, ya ni siquiera están en la parte informal o en negro, no tienen trabajo y aparecen los programas sociales, es llevar esa voz, aún en la emergencia y el dolor, que hay un horizonte, que tal vez el cooperativismo o la recuperación del trabajo, yo suelo decir, Matías, que tenemos que enamorarnos de lo que es la idea del trabajo, del ascenso social, si quieren, desde la lógica del peronismo o del justicialismo, pero el trabajo como algo que dignifique, el deseo del trabajo, que es un valor subjetivo para mí extraordinario. Ahora, cuando se pierde eso, lo que va a llegar es la emergencia, y entonces el capitalismo de esta la conocen perfectamente, saben cómo hacer que el precariado se convierta en trabajo y el trabajo se pierde de vista. Entonces, a mí me gustaría, en dos preguntas finales, que me cuentes qué crees vos que se ha hecho en Moreno y qué se debe hacer en Moreno. Hablemos de nuestra patria chica. Y en Moreno, claramente, me parece que siguen estigmatizando al cooperativismo con, como te decía al principio, con los programas sociales. Me parece que se tiene que marcar una agenda y una discusión que tiene que ser un poco más profunda. ¿Cómo es eso? A ver, explícamelo. Desarrollalo, a ver. Nosotros creemos que, me parece a mí, ¿no? Me parece que nosotros lo que tenemos que plantear, digamos, es cómo vamos a salir de la crisis que ya la tenemos encima. Me parece que en eso nosotros abarcamos, digamos, desde el territorio la construcción con los trabajadores que quedaron excluidos y con los trabajadores que quieren ser parte, digamos, de este modelo que vos planteabas, del feroz capitalismo y del modelo del trabajo del cooperativismo. Ajá. Me parece que en esos conceptos está claro cuál es la salida, me parece que está claro de dónde nosotros podemos emerger y de dónde podemos reconstruir a nuestra patria y de dónde nosotros vamos a ser actores fundamentales para poder reconstruir eso. Me parece esto de lo que te decía, nosotros veíamos siempre a la pandemia como una feroz inundación que cuando quede me parece que va a quedar bastante complicado, y entonces ahí donde nosotros decimos que la organización tiene que partir de las bases, y la base se hace con los trabajadores y con los vecinos. Me parece que las propuestas tienen que nacer de ahí. Yo desde ahí, desde ese punto nosotros hacemos mucho pie en lo que es el desarrollo territorial y encontramos los trabajadores. Nosotros encontramos trabajadores con un oficio, Rubén, ahí está, claro, de la
puta madre, digamos, me parece que desde ahí nosotros, de donde nosotros creemos que está ahí, y ese es el punto de inflexión donde nosotros tenemos que partir para la construcción. Me parece que los trabajadores hoy, yo te cuento una anécdota, me parece cuando empezaron cuando empiezan las restricciones de la pandemia, nosotros veíamos en nuestras unidades básicas compañeros trabajadores con oficio que nunca se habían acercado más que para preguntar dónde votaban, qué boleta, qué color, qué candidato, y venían a pedir a ver si le tendíamos una mano, porque la verdad que eran trabajadores que no estaban trabajando, no estaban laburando. Y la verdad que eso a nosotros nos quedó, decir, che, como los compañeros con un oficio. Y entonces nosotros entendíamos que también pasaba por un marco de organización de todos esos compañeros, digamos. Era como que todos se salvaban por la suya, claro, digamos, con su oficio. Me parece que nosotros lo que podemos proponer a través de las cooperativas de trabajo, marcar, digamos, una organización de esos trabajadores, que hay con oficios, excluidos digamos, y que los que están fuera del sistema también. Es el valor agregado. El valor agregado. Ni más ni menos. La última es, si tienen certeza que en la lista, que se va a conocer el próximo día sábado de la noche, sí, el Ateneo va a tener el lugar que se merece. Y el Ateneo, me parece, yo creo que en términos políticos sí, porque la verdad que está la militancia, en el Ateneo está la militancia, está el territorio, y yo creo que todo proyecto que carezca de que todos los proyectos que nosotros vemos que sean valideros para la reconstrucción de nuestro pueblo, van a estar con el Ateneo adentro, digamos, porque nosotros somos un poco de esa expresión. Los militantes del Ateneo somos la expresión del territorio, un poco, en una porción, porque tampoco nos vamos a hacer dueños de todo Moreno, porque la verdad no, hay muchos compañeros, organizaciones sociales, sindicales, digamos, pero dentro de ese universo nosotros somos una porción muy importante, que la que damos demostrado, yo siempre digo, nosotros no aparecemos en épocas electorales, nosotros estamos todo el año, todos los días en el barrio con los vecinos, con los trabajadores, y me parece que sí, yo creo que en esos términos, hemos realizado un plenario hace 2 semanas en el campo de Los Robles, y la verdad que fue una expresión de los compañeros cuadros políticos que le trasladamos a la intendenta, de que había una frase que decía la compañera Colo Curía, la compañera de Emilio Pérsico. La compañera de Emilia Pérsico, que me acuerdo que en el año por ahí 2011 decía, compañera Cristina, cuenten con nosotros para lo que falta. Nosotros también le decimos a la compañera intendente que en la medida que nosotros veamos que la reconstrucción de nuestro pueblo se hace con la militancia, con los vecinos, con los trabajadores y con todos los sectores, cuente con nosotros porque nosotros vamos a estar.